Ya. ¿Ven la pantalla? Ya, muy bien. Entonces, ya como hemos terminado el segundo módulo de lo que es tiroides, ahora vamos a ir a otra parte del cuerpo para ver lo que es el tercer módulo, que es es parte del cerebro, donde, digamos, hay más control o más regulación del sistema hormonal. En este caso vamos a ver la hipófisis, ¿ya? Y todos aquellos trastornos que están relacionados con la hipófisis, ¿ya? Entonces, hemos indicado que la hipófisis es una glándula que se va a encontrarse en el cerebro. Y esta glándula, al igual que otras glándulas del cuerpo, digamos, cuando hay un déficit, hay una de alteración hormonal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de esto, vamos a hablar de lo que es el hipopituitarismo. Pituitaria es la glándula, del hipófisis la pituitaria. Hipo nos va relacionado con lo que es disminución. Entonces, cuando decimos hipopituitarismo, podríamos decir que es la disminución de la síntesis de hormonas a nivel de la pituitaria, ¿ya? Entonces, este hipopituitarismo se va a manifestar por secreción disminuida o nula de una o más hormonas hipofisiarias. Y la aparición de los signos o síntomas a este nivel de déficit es lenta e insidiosa, no es brusca, ¿ya? Y va a depender del ritmo de aparición de la magnitud del daño del hipotálamo y hipófisis. Entonces, la aparición de los síntomas va a depender del daño que haya. Si es una parte, entonces va a ser menos a que sea a que abarque grupo o mm, mayor grupo de células, ¿no? Que produzcan las hormonas a nivel de la hipófisis o hipotálamo. Entonces, el hipopituitarismo es un evento que es causado por la destrucción de la parte anterior de la hipófisis o un fenómeno secundario originado por la deficiencia debido a un factor estimulante hipotalámico. Un ratito, chicos. Sorry. Mi perra tiene sus cachorritos y hay una de mis perras que quiere matar al cachorrito. Ahí están matándose adentro. Ya. Entonces, este hipopituitarismo puede ser, como les mencioné, por una deficiencia por la estimulación del hipotálamo, es decir, que la lesión sea a nivel de hipotálamo, o porque haya estructuralmente la destrucción de la hipófisis, de la parte anterior, ¿ya? Entonces, el hipopituitarismo en general se debe, digamos, por una disminución de la función de la hipófisis y que puede ser de la parte, en este caso sería de la parte anterior y también puede ser de la parte posterior. Decimos hipopituitarismo cuando hay una disminución, digamos, los ejes afectados, digamos, son dos ejes. Cuando ya son afectados más ejes hormonales, podemos decir que es un panhipopituitarismo, es decir, que todas las hormonas están disminuidas, ¿ya? Y la secuencia, cómo, digamos, se manifiesta o cómo, digamos, podemos decir qué eje hormonal es el afectado, va a ser de acuerdo a las células, digamos, que están afectadas. Entonces, cuando hay un tumor a nivel de hipófisis o hay una metástasis que va a comprimir o un adenoma que va a comprimir la hipófisis, las primeras células, digamos, que van a perder la función es la hormona de crecimiento, hay una disminución. Luego está la FSH, la LH. Luego está la TSH, las células tirotropas. Luego las células corticotropas y al final la prolactina. Es por eso que ustedes muchas veces no se ve cuando hay deficiencia de hormona de crecimiento porque no hay la sintomatología que cuando nosotros vemos déficit de hormona de crecimiento, no es tan fluida, digamos, como si fuese, digamos, un ACTH, un TSH, ¿ya? En niños sí se ve, cuando hay una deficiencia de hormona de crecimiento se ve porque no hay una talla baja en estos niños. Bueno, el tratamiento y el pronóstico va a depender de la magnitud de la hipofunción de las causas subyacentes. Va a depender de la ubicación de la lesión a nivel del eje hipotálamo hipofisiario.
Entonces, la etiología es variada, ya al igual que en otros grupos, en otros grupos de glándulas, va a depender. Entonces, una de ellas es la forma invasiva, ¿ya? Y la invasiva tenemos cuando hay un craneofaringioma, un meningioma, tumores epidermoides o tumores, otros tumores dermoides o metástasis a nivel de la hipófisis, ¿ya? Que al haber una invasión va a haber una disminución de la secreción de diferentes grupos, de diferentes hormonas. Cuando hay un infarto, por ejemplo, una apoplejía hipofisial o en síndrome de Shija, que luego lo vamos a verlo, e infiltrativa cuando hay sarcoidosis, histocitosis o hemocromatosis a nivel de la hipófisis. Cuando hay lesiones como los traumatismos encefalocranianos, hay una afectación de lo que es la hipófisis. Inmunitarias, vemos la hipofisitis linfocítica, iatrogénica, bueno, más que iatrogénicas podemos decir, ¿no? Otras causas podrían ser las quirúrgicas. Si nosotros sacamos un tumor o un adenoma a nivel de la hipófisis, ¿qué va a pasar? Podemos resecar, digamos, más parte de la hipófisis, por lo cual va a haber una disminución de la secreción de hormonas. La radioterapia en cuello y cabeza también, ¿no? Infecciosa tenemos la tuberculosis, la sífilis, micosis a nivel cerebral, ojo, no a nivel de la piel. Otras causas que se ve que son idiopáticas, digamos, son aquellas que son de tipo hereditario, generalmente las que son ligadas al cromosoma X y las que son de forma recesiva, ¿no? Y aisladas hay otras, ¿no? Que son solamente de algunos grupos hormonales de células y son, se les dice como monotrópicas. La clínica va a depender de acuerdo al eje afectado, ¿ya? Eh, va a ser, como les mencioné, de una manera progresiva, es insidiosa, lenta. Primero vamos a ver que hay una pérdida inicial, como mencionamos hace 2 diapositivas, que es la secreción de hormona de crecimiento. Luego la gonadotropina, que es la LH y FSH, son las segundas afectadas. Luego la TSH, la ACTH y finalmente el grupo de la prolactina. Como les menciono, va a depender los síntomas del grupo afectado. En caso de pacientes que tienen deficiencia de hormona de crecimiento, va a haber en los niños la talla corta, y en adultos la clínica no es, digamos, tan florida. En adultos ya han crecido ya. Si hay deficiencia de hormona de crecimiento, para muchos pacientes pueden tener hipoglicemia. ¿Por qué? Porque digamos, sabemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Podemos ver que puedan tener disminución de la masa muscular, pueden tener fatiga, ¿ya? Bueno, y esto hace que la sensación de bienestar esté disminuida y la calidad de vida también, ¿no? Muy aparte de que la masa muscular puede estar disminuida, también la masa grasa puede estar disminuida. Pues buscamos eso. ¿Y quién buscamos? Pacientes jóvenes, ¿no? En pacientes que ya sabemos que son adultos mayores van a haber una disminución de la masa muscular. Sin embargo, un paciente de 30 años, 40 años, no es normal que haya una disminución de la masa muscular. En los síntomas, en caso haya un hipogonadismo, cuando hay una disminución de la LH y FSH, esto sería un hipogonadismo hipogonadotrófico. Va a haber amenorrea en las mujeres, es una causa hay que buscar, digamos, hipogonadismo en mujeres que no tienen la menstruación. Hay disminución del libido tanto en mujeres como en varones, y en varones puede haber hasta una disfunción eréctil. No todo es la parte genital, también hay que ver la parte, como les menciono, hormonal, sobre todo los ejes, ¿no? De los ALH y FSH. Y en caso, digamos, que fuese un síntoma que podamos pensar de una hipoprolactinemia, que haya afección a las células de la prolactina, va a haber un retraso o un fracaso de la lactancia en el posparto, ¿ya? Mujer embarazada que tenga deficiencia de la hormona que vamos a tener, no va a poder lactar a su bebé. Y eso también se da en pacientes que tienen un síndrome de Shija, ¿ya? Que luego lo vamos a ver. Pacientes que tienen sintomatología de hipotiroidismo, en este caso sería pacientes con hipotiroidismo secundario, porque la lesión es a nivel de hipófisis. En estos pacientes no va a haber bocio, no va a estar la tiroides grande. Y no es tan grave como, digamos, el primario, ¿no? La sintomatología, digamos, en el primario la sintomatología nos aparece en 10 años, en el secundario la sintomatología nos aparece en 15, 20 años. Tienen intolerancia al frío, al igual que en el hipotiroidismo primario, hay resequedad de la piel,
hay embotamiento mental, digamos, hay trastorno de sensorio, hay bradicardia, estreñimiento, ronquera, anemia. Lo que sí no es como en el hipotiroidismo primario que podamos ver hiponatremias marcadas, ¿no? No hay eso, es difícil ver. En caso de que haya una deficiencia de ACTH, esto ya sería una insuficiencia adrenal secundaria, porque nuevamente les repito, la lesión es a nivel de hipófisis. Vamos a tener debilidad, náuseas, dolor abdominal, vómitos, anorexia, pérdida de peso, fiebre, hipotensión, casi igual que la síntoma de la insuficiencia adrenal secundaria, perdón, primaria, pero es lenta también, no es, digamos, que el diagnóstico o los síntomas sean tan floridos. Entonces, el diagnóstico se va a hacerse en estos pacientes de acuerdo, digamos, al grupo, bueno, de acuerdo a los laboratorios que tengamos, ¿no? En esos pacientes vamos a pedir la cuantificación basal de cada hormona. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a poder decir qué clase de hipopituitarismo tiene. Hay que evaluar la prolactina, hay que evaluar lo que es eh, ah, para también ver si hay, ¿no? ADH o podemos evaluar también otro grupo hormonales. Y bueno, hay que hacer la diferenciación si es una hipofunción primaria o secundaria. Hay que ver, digamos, si nosotros tenemos un TSH, un T4 bajo, ahí por siempre se pide un TSH para ver si este es un hipotiroidismo primario o es un hipotiroidismo secundario. Ahí lo otro es las pruebas de estimulación. Generalmente sí hacemos pruebas de estimulación como es con la cocitropin en caso de una insuficiencia adrenal. Podemos hacer también una prueba de estimulación de hipoglicemia con insulina para ver si es una insuficiencia adrenal. Bueno, así como en el diagnóstico que se va a realizarse con laboratorios basales hormonales, en lo que es el tratamiento se va a realizarse de acuerdo digamos, a la deficiencia hormonal. En caso de insuficiencias adrenales, lo ideal es darle corticoides, ¿ya? Y lo que sí es ideal es darle lo que es la hidrocortisona, ¿ya? Este medicamento generalmente es más, podemos darle más en niños, ya que, digamos, están en crecimiento, la prednisona muchas veces nos va a reducir el crecimiento, no, bueno, no nos va a hacer que desarrolle un buen crecimiento. Entonces, en caso de una insuficiencia adrenal secundaria, damos la hidrocortisona en una dosis de 15 a 25 por día. Y eso podemos dividirlo en dos dosis, digamos, imitando lo que es el ciclo circadiano. Entonces le daríamos 15 en la mañana y 10 en la tarde. O si no, le podemos dar la prednisona, ¿no? De 5 a 7 miligramos día, y esto más en adultos, de acuerdo, digamos, a la suplementación. Es igual que el hipotiroidismo, damos de acuerdo a la suplementación. Bueno, también menciona que se puede dar hasta 3 dosis, pero generalmente las damos en 2 dosis, ¿no? Debe administrarse estas dosis, son las cantidades fisiológicas mínimas para, digamos, o no hacer un Cushing iatrogénico, o un Cushing exógeno, que sería un Cushing iatrogénico, eso es iatrogénico. Cuando hay una insuficiencia adrenal, damos prednisona, pero en dosis fisiológicas. La dosis fisiológica es de 5 a 7 miligramos día. Eso no te va a producir Cushing en un paciente con insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, si tenemos un paciente que tiene insuficiencia adrenal, sea primaria o secundaria, y le damos 20 de prednisona, eso sí le va a producir el Cushing, ¿ya? Pero 5 a 7 no le va a producir Cushing porque su dosis fisiológica es lo que le falta al paciente. Y bueno, en casos de emergencia, como puede ser, digamos, una cirugía, puede tener fiebre, diarrea, o alguna intervención quirúrgica, en estos pacientes se utiliza la dosis de estrés de corticoides. Cuando nosotros tenemos, digamos, cualquier problema de estrés o cualquier evento de estrés, nuestro cortisol inmediatamente aumenta y eso hace que regule nuestro cuerpo. En cambio, un paciente si tiene insuficiencia adrenal no va a tener eso. Entonces, lo que se hace en estos casos es triplicar la dosis para que imite, digamos, ese cortisol en caso de estrés. Y caso de estrés son todas las enfermedades que les he mencionado antes, ¿no? Intervención quirúrgica, traumatismo, fiebre, diarrea o neumonías o pacientes que estén hospitalizados. Recuerden que en paciente hospitalizado también hay estrés. Entonces tiene que simularse eso para que no vaya a una crisis adrenal. Eh,
Y bueno, lo menciona abajo, ¿no? Debe recomendarse la duplicación o triplicación de la dosis de esteroides durante las situaciones estresantes, ¿no? Y luego vamos bajando la dosis hasta que se resuelva el estrés y quede el paciente con su dosis fisiológica. Es diferente un Cushing exógeno. Cushing, pacientes que te toman prednisona o dexametasona como les dé la gana y luego hacen Cushing. En estos pacientes, muchos no sé dónde han sacado la idea de que hay que reducirle la dosis. No, pues si no tiene nada de estrés, no le reduce la dosis. Lo que hace es quitarle el medicamento y explicarle cuando, claro, basta con una insuficiencia adrenal por corticoides. En estos pacientes lo que se hace es explicarle que cuando tenga algún evento de estrés, ahí sí se le puede administrar, se le puede duplicar o triplicar la dosis de corticoides, pero que bajar progresivamente, si el paciente tomaba 20 de Dexa, le bajo a 15, a 10, no, eso no hay. Estamos llevándolo más al Cushing y estamos más, digamos, bloqueando más su eje hormonal. Lo que vamos a hacer es producirle una insuficiencia adrenal más larga. En caso de la TSH de la tiroides, el tratamiento del hipotiroidismo secundario, al igual que en el terciario, es igual que en el primario, ¿no? Se utiliza lo que es la levotiroxina. Y la dosis vamos a darle a 1.6 microgramos kilogramo diario. Esto también, como les mencioné, es titulable en cada paciente, ¿ya? De acuerdo a la edad, comorbilidades, el valor de la TSH y la sintomatología. Pero es igual el tratamiento que en un hipotiroidismo primario. Y cuando hay un hipogonadismo, eso, digamos, eso es un poquito más, digamos, no es lamentable, como diría, es un poquito más complicado, porque cuando es, digamos, solamente suplementario, digamos, no tiene LH y FSH, no va a estimular, perdón, o no va, claro, no va a estimular a los ovarios o a los testículos. En estos casos podemos dar suplementación. El problema en estos pacientes es para, digamos, poder tener hijos, ¿ya? Ese es el problema. Entonces, en caso de, digamos, de reemplazo para, digamos, para que pueda realizar el paciente sus actividades, digamos, o pueda tener la protección cardiovascular, vamos a utilizar en caso de los pacientes, podemos utilizar en caso de las mujeres esteroides sexuales, y también tenemos que ver la fertilidad, como les mencioné, ¿no? En caso de las chicas, si vemos que no hay, digamos, no hay menstruación, podemos empezar con lo que son estrógenos. Un ratito, chicos. Ahí, estas mis perritas me van a matar. Eh, Cuando se duermen son tranquilitos, pero a esta hora hasta ladran por cuando ven una mosca. Ya, podemos dar estrógenos y progesterona, ¿ya? Entonces vamos a empezar primero con estradiol por vía oral y puede ser de 1 a 2 miligramos día. Y ya cuando hemos realizado 3 meses, en estos pacientes podemos ya darles estrógenos conjugados de 0,3 a 1.25 oral por día. Y esto va a hacer que la paciente menstrue, ¿ya? Este esquema también lo utilizamos en pacientes con TAN, sabiendo que estos pacientes tienen un hipogonadismo hipergonadotrófico, ¿ya? En caso de los varones, cuando hay una deficiencia de testosterona, enantato de testosterona podemos darle, y eso se da por vía intramuscular. La dosis es 100 miligramos cada semana y luego ya vamos titulando de acuerdo a los niveles de testosterona que nosotros queremos, ¿ya? En estos casos, como les digo, solamente tanto los estrógenos como la testosterona es para suplemento, no es, digamos, como para restablecer o restituir la fertilidad. En ese caso, tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos, que eso ya lo ve el ginecólogo que es especialista en fertilidad. Y bueno, ¿cuál es la causa? Muchas veces la causa principal de los hipogonadismos, o perdón, de los hipopititarismos, son los adenomas hipofisiarios. Entonces, se ha hecho muchas investigaciones de estos adenomas, son como tumorcitos, y bueno, y se ha visto que, bueno, puede ser adenomas hipofuncionantes o hiperfuncionantes, o si no, adenomas funcionantes o no funcionantes, ¿ya? Se ha visto, digamos, que los prolactinomas son los adenomas en un 60%, son los tumores primarios hipofisiarios, y se ha visto que estos son los más funcionantes, ¿ya? Prolactinoma llamamos cuando ese tumorcito
produce prolactina. Pues nos da las causas, nos da la sintomatología de una hiperprolactinemia. Eh, ya. Y esto es, como les mencioné, alrededor del 60%. En otro capítulo vamos a ver qué son los prolactinomas. Se ha visto que en el 20% de tumores funcionantes son las acromegalias, la hipersecreción de GH, son las acromegalias, ¿ya? Y en un 10% se ha visto que son los tumores secretantes de ACTH, es decir, que hay una enfermedad de Cushing. Cuando el tumor está, digamos, es hipersecretante de ACTH, ¿qué va a hacer? Va a ser la estimulación de cortisol, y este cortisol nos va a darnos un Cushing. Entonces, enfermedad de Cushing se le dice cuando el tumor está a nivel de la hipófisis. Y decimos síndrome de Cushing renal cuando el tumorcito está a nivel del riñón, de la glándula suprarrenal, ¿ya? En sí todo ese conjunto es síndrome de Cushing, porque hay síndrome de Cushing, enfermedad de Cushing, síndrome de Cushing, Cushing ectópico, hay varios. Y bueno, es rarísimo ver, digamos, digamos, un tumor secretante de TSH o de LH y FSH. Es muy poco común ver. Los más comunes, como digo, son los prolactinomas, la hormona de crecimiento y lo que son las enfermedades de Cushing. Entonces, hay adenomas que son, por el tamaño los clasificamos en microadenomas o los podemos hacerlos en clasificarlos con macroadenomas. ¿Ya? Microadenomas decimos cuando estos adenomas son chiquitos, son intracelares y miden menos de 1 centímetro de diámetro. ¿Ya? Esto se presenta muchas veces con manifestaciones de exceso hormonal, es decir, que son tumores adenomas secretantes, pero digamos que no hay ninguna extensión extracelular, no hay compromiso de quiasma ni de campos ópticos, ¿ya? Como son chiquitos, no van a dar sintomatología de panhipopituitarismo, pero sí puede haber un hipopituitarismo. Y estos tumores, digamos, si es un prolactinoma, que es ese tamañito, generalmente con la medicación mejor y desaparecen, ¿ya? En estos casos solamente tenemos que hacer el seguimiento de los pacientes. Y cada vez que no es para asustarse, no, o un tumor es cáncer, no, no es cáncer, es un tumor que está ahí como un nódulo tiroideo. Y los macroadenomas son tumores que miden más de 1 centímetro. Estos sí están, digamos, la causa del agrandamiento puede ser, digamos, pueden ser funcionantes o hipofuncionantes. Y aquellos tumores, digamos, que ya miden entre 1 a 2 centímetros y que estén confinados en la silla turca, generalmente se les puede tratar de manera quirúrgica, de manera exitosa, ¿ya? Sin embargo, aquellos tumores que producen invasión intracelular y hay, digamos, pérdida de la visión, generalmente estos son tumores muy agresivos, ¿no? Y que nos van a producir panhipopituitarismo también. Entonces, a veces como son muy agresivos, no solamente la cirugía es la adecuada, van a necesitar también radioterapia en los pacientes, ¿ya? Bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales de esos adenomas con otras masas, ¿no? Como tumores benignos, hay la silla turca vacía que también nos puede producirnos un panhipopituitarismo o un hipopituitarismo, las hiperplasias hipoficiales no adenomatosas, que eso se da también en el embarazo, otros tumores malignos como son sarcoma, cordoma, lesiones metastásicas sobre todo de mama, pulmón que vaya a la glándula de hipófisis, los gliomas también, lesiones vasculares como podrían ser los aneurismas a nivel, digamos, ¿no? Otro que pueden ser las lesiones granulomatosas o las lesiones inflamatorias o las infecciosas. ¿Ya? Esos también nos podrían dar un panhipopituitarismo. Pues todo tumor o todo, digamos, lesión que nosotros veamos a nivel de la hipófisis, esos tenemos que descartar que no estén produciendo un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo. Entonces, el tratamiento en estos casos de adenomas si es chiquito, observación. Pero solamente es observación cuando los tumores, digamos, o los adenomas no sean funcionantes. Si los tumores son microadenomas y son funcionantes, hay que sacarlo. Tiene que verlo en el neurocirujano, ¿ya? En caso, bueno, acá me menciona que hay una intervención quirúrgica y generalmente la intervención quirúrgica, digamos, es una transesfenoidal.
y si es agresivo, y si es grande, estos tumores van a necesitar radioterapia, ¿ya? En caso de los prolactinomas, el tratamiento es con fármacos, no necesita cirugía y esto aunque un adenoma. Pero esto hay que evaluar siempre el crecimiento, ¿no? Hay que evaluar por lo menos cada año hay que ver el crecimiento de estos adenomas. Otro tipo, digamos, bueno, los objetivos de la terapia, uno es corregir la hipersecreción de hormonas y que estas hormonas se van a tener que corregir con lo que es suplementación tiroideas, perdón, la suplementación hormonal. Suprimirlo. Y esto se puede ver en adenomas hipoficiarios, ¿no? Como les mencioné, cuando es chiquitito y es funcionante, se saca. Y si es grande y hay compromiso de quiasma óptico o hay disminución de la agudeza visual, también se saca. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes con adenomas es la transesfenoidal y lo otro es la craniotomía transfrontal. Entonces, bueno, lo que yo he visto es en los neurocirujanos, si son microadenomas, la transesfenoidal, quiero ver si no hay fotito acá, no tengo foto. Como su nombre dice, transesfenoidal. El procedimiento se realiza a nivel por la nariz. El tumor, digamos, los neurocirujanos llegan a la hipófisis mediante, digamos, transesfenoidal y sacan el tumorcito sin necesidad de hacer una craniotomía. Como antes hacen craniotomía, la craniotomía también es abrirte la parte frontal, te sacan el cráneo, van buscando, llegan a la hipófisis y sacan el tumor. Y la recuperación es más, un poquito bueno, es casi igual, sin embargo, no te deja en la cicatriz y bueno, es un poquito que a muchos familiares les asombra. En cambio, la transfenoidal por tu nariz se entra y te deja un parche en la nariz, ¿no? Hasta que saquen el tumor, te dejan el parche, ¿no? Unos 2, 3 días. Eso es por vídeo, vía endoscópica, ¿ya? Y eso es lo mejor, la recuperación es rápida en nuestros pacientes. No es como la craniotomía transfrontal. Ahí sí es, pero que esto de la craniotomía se utiliza en pacientes cuando hay un adenoma con extensión supracelular. Pero si es chiquito, como digo, transesfenoidal. La radioterapia utilizamos, estos mis perros me van a matar ahorita. La radioterapia se utiliza cuando estos tumores son muy agresivos. He visto, por ejemplo, acromegalias que son gigantes, ¿no? 2, 3 veces entra a sala y no puede reducir el tamaño. Entonces, lo ideal es mandarlos a radioterapia a estos pacientes para que, digamos, no afecte más. Más que pueda producir, claro, aumentar la presión intracraneal, sabemos que la hormona de crecimiento es una hormona contrarreguladora. Estos pacientes, cuando no tienen controlado ese tumor, la secreción de hormona de crecimiento, lo que pasa es que pueden producir una diabetes secundaria. Las causas de diabetes secundaria también hemos visto que la acromegalia es una de las enfermedades endocrinológicas. Luego también puede producir hipertensión. Entonces, el problema más es controlar esa diabetes secundaria que estos pacientes pueden tener. La radioterapia puede ser la convencional, hay una que es la radiocirugía con rayos gamma y el otro, lo nuevo, que es la radioterapia estereotáctica, ¿no? Con protones. Tratamiento médico lo utilizamos en adenomas hipoficiales que tengan esa indicación o podemos, y que no necesitan cirugía en algunos casos. O podemos ir con tratamiento médico y también podemos ir con tratamiento con cirugía, ambos, ¿no? Ejemplo, la bromocriptina, que es un antagonista de la dopamina, también nos puede disminuir la secreción de prolactina, al igual que la cabergolina, ¿no? Otros medicamentos que podemos utilizar son los análogos de la somatostatina, y en estos casos nos sirven para lo que es la acromegalia y en algunos casos de algunos tumores con TSH. Eso solamente va para el tumor y el adenoma, ¿no? En casos, digamos, de una enfermedad de Cushing, que el problema sea a nivel de la hipófisis, que la secreción de ACTH, pues en estos casos muchas veces utilizamos lo que es ketoconazol, que eso lo vamos a ver en las próximas clases. Esto nos va a ayudar a disminuir la síntesis de cortisol.
Entonces, podemos utilizar el ketoconazol o itraconazol hasta que el paciente sea programado para la sala, de mucho del tipo de tumor, ¿no? Y el seguimiento es muy importante, ¿ya? Para ver, digamos, si la cirugía es efectiva o no, el seguimiento lo hacemos de 4 a 8 semanas, es decir, de 1 mes a 2 meses postoperatorio, y ver, digamos, hormonal y con imagen también tomográficamente, para ver si ese adenoma ha salido o no ha salido. Y de acuerdo a eso ya vamos haciendo cada 6 meses, a cada año las resonancias magnéticas. Los adenomas muchas veces los diagnosticamos, son muy grandes con tomografía y también los diagnosticamos con resonancia magnética. Entonces el seguimiento se hace tanto con laboratorio y también se hace con imagen, ¿ya? Los prolactinomas, lo que hacemos el seguimiento son con medidas de la prolactina. Vamos viendo de acuerdo a la cantidad de medicamento que damos, si baja o no baja esta cantidad. Y cada año hacemos el seguimiento con imágenes con una resonancia magnética de hipófisis para ver si este tumor ha crecido o ha disminuido de tamaño. En caso de los tumores secretorios de GH, la acromegalia, entonces nosotros hacemos las pruebas de supresión con glucosa, lo que se llama el test de tolerancia para vernos si hay un aumento o no hay aumento de la GH. Y también vemos lo que son las concentraciones del IGF-1 para ver si esas todavía están presentes. En caso de los adenomas secretorios de ACTH, igual medimos cortisol libre, bueno, tanto en orina como las basales, ¿no? Y si hay respuesta o no a los test de supresión de dexametasona con dosis bajas. Otras hormonas que también tenemos que ver, otros laboratorios basales que pedimos, el TSH, el ACTH, LH y FSH, ¿no? Se hace el seguimiento. Después de, antes de la cirugía, digamos, vemos un adenoma, pedimos todos los ejes. Después de la cirugía, igual pedimos todos los ejes, ¿ya? Porque mire, en un adenoma, digamos, de 1,5 cm, 2,5 cm, al inicio vemos que no hay ningún tipo de deficiencia y después de la cirugía también tenemos que hacer porque hay manipulación de la hipófisis para ver si hay o no hay un déficit y hacer la restitución. Porque si dejamos así, este paciente puede tener un déficit de la TSH que va a quedar con hipotiroidismo secundario. Y bueno, en otros pacientes, si digamos, vemos que al año están ok, entonces que hay una recurrencia tardía no es evitable, es más evitable, ¿no? Y acá nuevamente, como les menciono, cuando ya las hormonas están controladas en los pacientes, no necesitan una resonancia magnética, ya, si la cirugía está ok, pero sí, ¿no? Si vemos que hay persistencia o los valores hormonales han sido, digamos, no están dentro de lo normal, sí, tenemos que pedir una resonancia magnética de control. Y eso es todo, chiquitito nuestro tema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Chicos, ¿me han escuchado? Ya, muy bien, ya. Bueno, entonces, no habiendo preguntas, nos vemos el día jueves. ¿Ya? Mañana, pues hoy día están vacunándose, hoy ya nos han puesto nuestra tercera dosis. Si mañana no hago práctica es que porque estoy agonizando en mi cama. Mentira. Yo te aviso, Juan Diego. ¿Ya? Ya chicos, la lista, Juan Diego, acá hay más 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, nomás hay. Al final me pasas para pasarlo la lista. ¿Ya? Ya, chicos, fue un gusto. Me pides la lista, digamos, ahorita solamente hay como 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 nomás hay. Y eso que es las 6:47, ni siquiera es las 7. Me pasas la lista, ¿ya? Al final, como. Ya, Juan Diego, chao, Juan Diego. Chao, chicos. Hasta luego, doctora. Luego, luego. Hasta luego, doctorita.